Él es el único de recibir la gloria. Ciertamente es así. Por un lado, porque Él es Dios y no hay otro como Él, ni fuera de Él. Toda la creación se rinde ante este Dios glorioso. Él es el único digno de recibir toda la gloria. Pero también le damos la gloria a Él, porque sabemos que ha obrado la obra más grande jamás vista en favor del hombre, en favor del ser humano, y es la obra de salvación en Cristo. Como saben, la gran mayoría de los que están aquí presentes, casi todos, hemos tenido la oportunidad, hablo de mí, en este caso, de subir a este púlpito durante los últimos meses con una serie de predicaciones a las que pusimos por título 4 miradas a la cruz de Cristo. La primera mirada que pudimos tener fue la cruz y el Padre, la segunda, la cruz y el Hijo, la tercera, la cruz y el Espíritu Santo, y la última, con la cual cerraremos hoy esta serie de predicaciones, es esta cuarta mirada, la cruz y el hombre. Y tengo que reconocer que con santo temor de Dios, porque evidentemente Dios es muy grande, demasiado, y uno teme al Señor, quiero confiar en el corazón de que alguna de estas predicaciones haya podido obrar en favor de la vida de alguna persona, por la misericordia de Dios, para salvación. Porque les puedo asegurar que, por un lado, hemos pretendido darle la gloria a Él y solo la gloria, pero también que a través de este Evangelio, bendito Evangelio de Dios, Él haya obrado con poder para traer salvación. Y que esta visión de la cruz de Cristo que hemos podido llevar hasta el día de hoy, su grandeza y significado, nos puedan hacer entender realmente lo que Dios quiere y lo que Él quiere con el hombre. Porque esta es una cuestión de vida o muerte. Sinceramente se lo digo, y realmente es así. Es una cuestión de vida o muerte, en la que todos los que estamos aquí hoy, por ejemplo, estamos ya implicados, nos guste o no. Esta última mirada hacia la cruz de Cristo, como decimos, nos vamos a acercar para ver la cruz y el hombre. Miren, estoy convencido, y yo creo que coincidirán conmigo, en que una de las situaciones más tristes por las que el hombre puede vivir es vivir un estado de enemistad. Realmente estar enemistado es quizás, o debería de ser, la situación que más dolor y tristeza debería de generar en una persona. Y creo que es así en la mayoría de los casos. Ya sea una enemistad que se produce dentro de un matrimonio, ya sea una enemistad que se pueda producir dentro de una familia, ya sea una enemistad que pueda surgir entre amigos. Está claro que vivir enfrentados siempre generará daño y dolor. Y cuando uno mira y ve a las personas que están enemistadas, lo que vemos son personas llenas de rencor y de dolor. Y esto es principalmente así porque Dios, que es el creador del hombre, nos ha creado seres relacionales para vivir en una relación entre los hombres que Él ha creado y una relación con Él, con Dios. Por lo tanto, vivir enemistados tiene que generar dolor, tristeza en todo ser humano. Yo no sé si tú estás viviendo o no una situación como la que estamos nombrando, pero seguro que si es así, o lo has vivido anteriormente, si reflexionas en tu vida verás que solo pudo traer a tu vida dolor y daño. Pero miren, también aparte de ver esta situación, vamos a decir que de una forma cercana a través de nuestras relaciones más cercanas, como pueden ser eso, la familia, las amistades,
los amigos o el matrimonio o entre padres e hijos. También sabemos que esta enemistad se produce muchas veces en una escala más grande. Cuando, por ejemplo, vemos que hay países que se enemistan entre ellos, ¿verdad? En nuestro mundo vemos esto así y más en estos tiempos estamos viendo países enemistados unos contra otros, los cuales evidentemente siguen trayendo mucha tristeza en todos esos casos. Y en la gran mayoría de ellos acaban sumidos en guerras que acaban con la vida de las personas. Miren, nosotros estamos aquí tan cómodamente y gloria a Dios porque vivimos bien, pero ¿y qué pasa? Que a mí me choca personalmente, lo digo por mí, por mi corazón, porque nos hemos insensibilizado tanto por tanta noticia que no nos duele ver países como Afganistán arrasados por completo y muchos otros, donde las vidas de las personas no disponen de nada, se esconden y ni siquiera el cobijo donde se esconden es seguro por causa de las enemistades entre los países. Y como vemos en esos lugares se van secando las vidas y se van creando profundas huellas de dolor que perduran en el tiempo. Ustedes hablan con personas que han vivido guerras y aunque hace 50 años que las vivieron, tienen en su corazón la herida de esa guerra, lo que provocó. Ahora, existe una enemistad todavía mucho mayor, mucho más grande, y con unas consecuencias mucho más terribles y dolorosas que todas las que hemos nombrado hasta este momento. Y es una enemistad que afecta a todas las personas del mundo. Es una enemistad que nos afecta a todas las personas que han vivido antes de nosotros, a todas las que están viviendo hoy con nosotros y a cualquiera que pueda vivir después de nosotros. Es una enemistad que afecta a todo el mundo, en toda la historia, y entre los cuales nos encontramos tú y yo. Ahora, a lo mejor te sorprendes por esto que estoy diciendo. Y tú puedas decir, ¿yo? ¿Enemistado con quién? Yo me llevo bien con todos. Creo que te estás equivocando. Pues sí, hay una enemistad mucho más grande en tu vida. O por lo menos, porque, gloria a Dios, confío en que muchos de los que estamos aquí, como veremos hoy, ya hemos solventado, no por nosotros, sino porque Dios lo ha solventado, esa enemistad. Pero si no es así, te puedo asegurar que todos los hemos pasado, todos, y algunos estarán todavía hoy, y es tu enemistad con Dios. Tu enemistad con Dios. Y miren, en este sentido, la palabra es muy clara. La palabra no deja lugar a dudas ni a otra interpretación. Todos somos enemigos de Dios, o hemos estado o estamos enemistados con Dios. Yo les invito ahora a que busquemos un pasaje en Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5 del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y antes de meditar en la palabra, vamos a dar las gracias al Señor y rogar que nos dé sabiduría para poder proclamarla en esta mañana. Señor Dios, queremos darte las gracias, Señor, porque ahora podemos abrir tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender y a comprender a través de ella, Padre, el mensaje que tienes para hoy, para cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, alcanzar a entender cuál es nuestro estado natural contigo, Señor, y cómo ese estado puede cambiar, porque tú, Señor, puedes cambiarlo. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda traer sabiduría a cada corazón aquí en esta mañana, pero también pueda traer la salvación a todos los corazones que estamos aquí. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y dice así la lectura en Romanos 5, del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren, la palabra es clara en este sentido que estábamos diciendo en nuestra introducción. Y es que todos somos o habremos sido enemigos de Dios. Es lo que nos dice el texto en el versículo 10 que hemos leído, siendo enemigos. Pero también, por ejemplo, el autor mismo de Romanos, Pablo, en el capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. Y en Colosenses 1:21 vuelve a decir Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. La realidad es que el ser humano es enemigo de Dios. Y sabemos que esta enemistad entre el hombre y Dios no solamente es que sea real, sino que es real desde el mismo momento en el que se origina, que no es otro que desde el mismo momento de la creación. Desde el mismo momento en el que Dios nos crea y el hombre desobedece, esa desobediencia a esa ley que Dios nos había dado, una ley que Él había dado para poder vivir de una manera confortable, fructífera, precisamente en una relación con Él, en una comunión con Él, pues el hombre en su desobediencia rompe esa comunión y desde ese instante se enemista con Dios, se vuelve enemigo de Dios. Lo pueden ustedes leer, no lo vamos a hacer en los primeros capítulos del Génesis. Y sabemos que la consecuencia instantánea para nosotros fue la condenación. Y esa condenación es la muerte de todas las personas. Porque recordemos que, como dice la palabra en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahora, yo no sé qué es lo que tú crees o piensas acerca de esto que ahora mismo estoy comentando. ¿Cuál es tu consideración acerca de pensar en que estás enemistado con Dios? Yo no sé si te importa o no te importa. No sé si lo crees o no lo crees, pero sí te digo que es real. Es real. Hay una enemistad con Dios y lo que queremos en esta mañana es que lo sepas. Porque también queremos en esta mañana que sepas cómo puedes reconciliarte con Él. Como estamos diciendo, el fruto de esta enemistad con Dios es que estamos condenados a morir. Y esta condenación a esta muerte, como escuchábamos por ejemplo la pasada semana, ya nos lo dijo muy bien Miguel en su predicación, la palabra nos habla acerca de 3 estados de la muerte, 3 muertes. Por un lado está la muerte física, por otro está la muerte espiritual, que es en la cual nos encontramos todos por causa de nuestro pecado. Desde el mismo momento en el que nacemos, el pecado ya está en nosotros y estamos muertos espiritualmente. Y si nada lo remedia, está también la muerte eterna. Seguro que de estas 3 muertes, con la más que estamos familiarizados, ¿con cuál es? Con la muerte física, ¿verdad? ¿Por qué estamos familiarizados con la muerte física? Pues porque es algo que vemos todos los días a nuestro alrededor.
Ahora, fíjense, es tan curioso que aunque es la muerte con la que más familiarizados estamos, sin embargo todavía seguimos viviendo como si no nos fuéramos a morir. ¿O no? A pesar de que la vemos todos los días, sin embargo a veces vivimos como si a nosotros no nos fuera a tocar. Pues miren, si esa es la sensación que muchas veces sentimos y vivimos, o es como vivimos la muerte física, ¿qué podemos esperar cuando hablamos de la muerte espiritual? ¿Y qué podemos esperar cuando hablamos de la muerte eterna? Pero ¿sabes una cosa? Tan real como es la primera, también lo es la segunda y la tercera. Tan real como es la muerte física, es la muerte espiritual y la muerte eterna sin nada lo remedia, por causa del pecado. Ese pecado que nos ha enemistado con Dios y nos ha llevado a esta situación. Mira, si todavía tienes alguna duda de que exista esas muertes, y especialmente en la que vamos a centrarnos más en esta mañana, la muerte eterna, mira lo que dice la palabra, y más concretamente mira lo que dice el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan, en San Juan capítulo 6, en el versículo 58, el Señor Jesucristo, diciendo de sí mismo, dijo: «Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente». Miren, está hablando de la vida eterna. Pero luego, más adelante, en el capítulo 11, versículo 26, dice: «Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». No morirá eternamente. Es decir, que Cristo nos está reconociendo que hay una vida eterna, pero también hay una muerte eterna. Y como dice él al final, ¿crees esto? Ahora, nosotros en esta mañana podríamos decir muchas cosas acerca de la muerte eterna. También seguro que si nos centráramos y hiciéramos un estudio exhaustivo de la palabra estaríamos mucho más tiempo. Pero a mí me interesa solamente que entiendas una cosa en esta mañana. Y es que la muerte eterna, por si alguna vez habías pensado en algo o te lo habías planteado, esto no va a ser un estado en el que cuando tú mueras físicamente ya desapareces y dejas de estar. A lo mejor tú pensabas, bueno, yo cuando muera físicamente se acabó. Hay un vacío, se ve todo oscuro, ya se terminó todo, ya no tengo sentidos ni sentimientos, no hay nada en mí, mi persona se terminó, el yo se acabó, todo se terminó. Pues si tú pensabas esto, te puedo decir que estás en un grave error. Porque esto no será como sucede. Porque, entre otras cosas, si algo sabemos por la palabra, es que hemos sido creados para ser eternos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos dice que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo y Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Por lo tanto, somos ya creados para ser eternos. La gran pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Por otro lado, es evidente que si ese fuera el estado, el que pensamos, de que yo muero y se acabó todo, ¿para qué hablar de muerte eterna? ¿Verdad? Simplemente con decir la muerte se acabó. Pero ¿por qué la palabra nos habla acerca de muerte eterna? Porque evidentemente será un estado eterno para todas las personas que lleguen hasta ella por causa del pecado. Ahora, ¿qué es la muerte eterna? Quizás te preguntes. Pues mira, voy a intentar decírtelo lo más sencillo posible y lo más claro posible. La muerte eterna no es otra cosa que vivir bajo el castigo de la ira de Dios perpetuamente. Vivir bajo la ira y el castigo de Dios para siempre, es decir, eternamente. Por eso el Señor Jesucristo decía en Mateo 25:46, refiriéndose a aquellos pecadores en el día del juicio, ¿e irán estos a dónde? Al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. E irán estos, dice, al castigo eterno. Miren, este castigo eterno en la palabra aparece expresado de diferentes formas.
expresado de diferentes formas que nos intentan hacer ver, por un lado, la duración, pero también lo terrible de este sufrimiento. Por eso, por ejemplo, el Señor Jesucristo se refería a esta muerte eterna como el fuego eterno. En Mateo 25:41 Él decía: entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O Él mismo también en Mateo 3:12 se refiere a ese lugar como el fuego que nunca se apagará. Él dice en Mateo 3:12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En Daniel 12:2 se refiere a ello como vergüenza y confusión perpetua. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. O, como el Señor Jesucristo declaraba, es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Podemos leer en Marcos 9, 43 y 44. O también decía el Señor Jesucristo en Lucas 16, 23 y 24, un lugar lleno de tormentos y llama. O como en Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, también se refiere a un lugar de fuego y azufre, donde los malos serán atormentados día y noche, por la eternidad. Por la eternidad. A este lugar se le llama, este lugar donde se va a sufrir toda esa ira de Dios, solemos conocerlo muchas veces como el infierno, ¿verdad? La palabra hace mención de este lugar como el infierno. El Señor Jesucristo, ya lo leíamos antes, en Marcos 9:43 hace referencia a Él, y también en el Marcos 23:33, en Mateo 23:33 dice el Señor: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O en Mateo 10:28 decía el Señor Jesucristo: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que es Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el lugar donde la ira de Dios, perpetuamente día y noche, estará sobre todos los pecadores que han vivido enemistados con Él. Y David, el salmista, lo deja muy claro, que ese es el destino eterno de todos los enemigos de Dios. Y así leemos en el Salmo 21, versículos 8 y 9 lo siguiente. Habla de Dios: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. El gran evangelista Spurgeon decía al respecto de estos versículos lo siguiente: estas son palabras terribles. Y los maestros, y yo digo también, y los predicadores y todos los cristianos, no debemos hacer o no hacemos bien cuando nos esforzamos en presentar razonamientos sofisticados que debilitan su fuerza. Dice Spurgeon: no consintamos en el más leve pensamiento que desprecie el infierno, o pronto vamos a tener pensamientos tolerantes con el pecado. Y es verdad, cuando empezamos a suavizar el infierno, cuando empezamos a intentar ver que no es tan malo como parece, pues evidentemente poco nos falta para tolerar cualquier pecado. Y no te olvides de que cualquier pecado te lleva al infierno si no te has arrepentido de ellos y has pedido perdón. Sigue diciendo Spurgeon: el infierno de los pecadores debe ser terrible, más allá de toda concepción. De otro modo no se usaría el lenguaje que tenemos en este salmo. Y pregunta: ¿quién quiere tener al Hijo de Dios como enemigo cuando este es el fin que le espera? ¿Quién? ¿Tú quieres tener a Dios como enemigo sabiendo lo que espera?
¿De verdad tú quieres tenerlo como enemigo? Él sigue diciendo, Spurgeon, la expresión de este salmo, el día de tu ira, nos recuerda que ahora es el día de la gracia. De modo que también hay un tiempo dispuesto para la ira de Dios. El juez se sentará en el tribunal en el momento designado. Hay un día de venganza para nuestro Dios. Que aquellos que desprecien el día de la gracia recuerden este día de la venganza. Si estás despreciando la gracia de Dios que Él te ofrece, recuerda, va a haber un día de ira. ¿Te quieres ver enemistado con ese Dios? Por lo tanto, habrá un día en el que se manifestará, como estamos viendo, esa ira de Dios será derramada sin fin en todos aquellos que sean condenados a esa muerte eterna por causa de sus pecados. Y hermanos, amigos, será inimaginable, tristemente es inimaginable lo terrible del sufrimiento que se padecerá en esa eternidad. He nombrado varios textos, hay muchos más, pero no van a encontrar nada que hable algo agradable acerca del infierno. Nada. De hecho, las peores expresiones y palabras se utilizan para referirse a él como una clara advertencia de qué es lo que nos espera en él. Y miren, es verdad, en la palabra podemos ver diferentes ejemplos en los que la ira de Dios se manifiesta. Por ejemplo, hace poco pudimos ver cómo la ira de Dios se manifestó y en ese diluvio, al principio de la creación, Él barrió con toda la humanidad, excepto con Noé y su familia. ¿Verdad? Conocemos también cómo Dios ejecutó su ira sobre Sodoma y Gomorra. Y no quedó nada de aquellas ciudades, el fuego los consumió por completo. O hace poco, Miguel también, si recuerdan, nos puso el ejemplo del castigo de Dios a Corea, a su familia y a sus amigos, cómo la tierra se abrió y se los tragó por causa de su rebelión. No se habían rebelado contra Moisés, se habían rebelado contra Dios. Y yo me ponía a pensar qué dura fue esa muerte. Las tierras se abrió bajo sus pies y cayeron todos. Pero miren, eso no es nada comparado con la ira reservada para el día de la ira de Dios, la cual será llevada a cabo por toda la eternidad, día y noche, incesantemente. No van a tener un descanso, no va a haber un momento de pausa en Dios para dar un pequeño refrigerio. Por eso el autor de Hebreos lo tenía claro cuando decía en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es que caigas en manos del Dios vivo. Ahora, quiero que recordemos que esto es muy importante, porque es verdad, muchas veces hablamos de la salvación, muchas veces nos detenemos en aquel que es el centro y causante de nuestra salvación. Y esto es importante y de hecho tenemos que seguir hablando de la salvación y de aquel que es el centro y causante de nuestra salvación. Pero seremos completamente incapaces de entender la grandeza de esta salvación si no somos capaces de mirar detenidamente y con la realidad conveniente de qué somos salvos. Si yo no entiendo de qué me está salvando Cristo, no entenderé la grandeza de su salvación. Por eso es tan importante entender esa condenación eterna y la realidad de cómo se sufrirá en ella la ira de Dios, que sé que es una frase que hemos dicho muchas veces, pero no por decirla tantas veces espero que no caiga manida. Ustedes saben que durante el ministerio de Cristo, ¿cuál fue probablemente el mensaje que más veces Él recordó? Pues precisamente la condenación y la muerte eterna. Las causas de la condenación y la muerte eterna fueron más veces el centro de las predicaciones de Cristo que cualquier otro aspecto. Porque Él sabe
Él sabe lo que va a suceder en ese tiempo. Y advierte y llama y anuncia para que tú no sigas enemistado con Él. Porque va a ser terrible, terrible vivir una eternidad alejado de Cristo por causa de tu enemistad, de tu pecado no reconocido, no habiéndote arrepentido y habiéndole pedido perdón y habiendo mirado hacia la cruz de Cristo. Piensa por un momento ahora. Este debería de ser nuestro destino final por la eternidad, el de todos nosotros. La realidad es que debería de ser el destino final de todos nosotros. Porque todos, dice la palabra, hemos pecado contra Dios y nos hemos hecho enemigos de Él. Ahora, había un hombre, yo la verdad es que no lo conozco, sinceramente, leí su frase, sé que es un hermano cristiano, llamado John Craig, que él decía lo siguiente: ningún poder puede rescatarnos de la ira de Dios, ningún rescate, excepto la sangre de Cristo. Ningún poder puede rescatarnos de la ira de Dios, ningún rescate, excepto la sangre de Cristo. Miren, estoy convencido, por lo menos creo que sea así, que cualquier persona que haya vivido una enemistad, que antes nombrábamos, en cualquier lugar de tu vida, creo que lo más que desearía esa persona, ¿qué es? Creo que lo más sensato, y pienso que lo más que desearía una persona es que se acabara esa enemistad, que hubiera una reconciliación, que hubiera una paz. ¿Quién no anhela en un matrimonio una reconciliación y acabar nuevamente en amor? ¿Quién no anhela en una familia poder acabar una disputa y acabar en amor? ¿Quién no desea entre amigos que se han peleado acabar esa enemistad y acabar reconciliados en amor? Miren, yo no sé cuántos de aquí habrán visto esos documentales de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, guerras que afectaron a la gran mayoría de las personas de este mundo. Pero cuando uno ve cuando se firmó la paz, cómo la gente se echaba a las calles a festejar con alegría la reconciliación, la paz. Personas de diferentes países que habían estado enemistados ahora juntos, celebrando el restablecimiento de esa relación unos con otros. Pues mira, querido hermano y amigo, nuestra enemistad con Dios también puede acabar. Y además puede hacerlo bien. Y esta es una gran noticia, ¿no creen? De hecho, es la noticia del Evangelio. Por eso el Evangelio es la mayor noticia que pueda recibir un ser humano, porque es la noticia que le anuncia la posibilidad de una reconciliación con el Dios creador y hacedor. Miren, a lo largo de la historia, como digo, han habido muchas noticias de paz, algunas tan grandes como la de la paz en estas guerras mundiales, pero ninguna de ellas, ninguna jamás llegarán a dar el gozo y la satisfacción de sentirnos reconciliados para siempre con Dios. Por eso el salmista decía: bienaventurado el hombre que es perdonado, cuya iniquidad es perdonada por Dios. No hay noticia más grande que podamos recibir que la de ser reconciliados con Él, la de recibir la paz de Dios y ser salvos de su ira. ¿Y cómo es posible? Pues como decía este hombre, John Craig, única y exclusivamente por la sangre de Cristo. Esa sangre que Él derramó en esta cruz que hemos estado durante todo este tiempo mirando. Él ahí en esa cruz derramó su sangre para traer reconciliación con Dios. La obra de la cruz es el mayor acto de reconciliación y de paz que jamás se ha dado. Es, de hecho, la única que puede liberarte de sufrir el castigo de la ira de Dios, una ira eterna. Y no ha habido ni habrá jamás nada igual en toda la historia de la humanidad.
Y eso es lo que, entre otras cosas, podemos leer o hemos visto en este pasaje de Romanos 5. Porque a través de esta muerte de Cristo en la cruz podemos, dice el versículo 1, tener paz con Dios. Y como dice el versículo 10, por ejemplo, siendo enemigos a través de la cruz podemos ser reconciliados con Él. Miren, este pasaje tiene mucho que decirnos, pero simplemente quiero destacar varios aspectos. Por un lado, este pasaje nos muestra, de Romanos 5, del 1 al 11, que tanto el propósito reconciliador como el medio de reconciliación nacen y surgen de Dios. Tanto el propósito de reconciliar como el medio que se ha traído para reconciliar surgen de Dios. Esto es algo que ya hemos insistido en todas nuestras predicaciones y lo hemos dicho muchas veces, pero una vez más lo volvemos a recordar, porque es necesario que entienda que solo por la gracia de Dios puede ser salvo. La Trinidad ha estado involucrada, como vimos ya anteriormente, en la salvación. ¿Y por qué surge solamente de Dios? Pues hay dos razones principales. Hay más razones, quizás podríamos ver más razones, evidentemente, pero quiero recordarles dos fundamentalmente. Una razón que surge, ¿por qué surge solo de Dios? Pues por la naturaleza de ambos. Permítanme expresarlo así. Es decir, ¿quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿Verdad? ¿Quién es Él? Él es Dios. Él es Dios, es el ser más grande que podamos pensar. Él es el creador, mientras nosotros, nos dice la palabra, somos la obra de sus manos. Él es el alfarero, nosotros somos solo el barro. Dice la palabra que todo ha sido hecho por Él y le pertenece a Él. Miren, Dios es infinitamente superior a cualquier cosa creada. Él es infinitamente superior a nosotros. Como dice el salmista, ante Él nosotros solamente somos polvo. O como por ejemplo decía Bildad Suita, uno de los tres amigos a Job, ¿cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? Para expresar lo que somos realmente delante de Dios. Por lo tanto, en la consideración real de esta naturaleza de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿qué podíamos ofrecer a Dios para reconciliarnos con Él? Nada. Nada. ¿Qué podemos tener? ¿Qué tienes? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? ¿Te has considerado? ¿Has dicho, bueno, quién es Él y quién soy yo? ¿Qué vamos a poderle ofrecer a aquel que lo es, lo llena y le pertenece todo? Nada. Pero también hay otra razón. Y es que recordemos lo que ya hemos dicho desde el principio. Y es que hemos sido nosotros los que rompimos con nuestra desobediencia a la comunión con Dios. No fue Dios quien rompió la relación y la comunión con nosotros. Fuimos nosotros con nuestra desobediencia. Fuimos nosotros la causa del conflicto. Nosotros nos rebelamos y nosotros nos hicimos enemigos de Dios. ¿Y saben una cosa? Esta sigue siendo la tendencia natural del hombre. Hoy el hombre, su tendencia natural por causa de su pecado, es seguir viviendo enemistado con Dios. ¿Ustedes no se fijan en lo que hay a nuestro alrededor? ¿No ven cómo está el mundo? La tendencia natural del hombre es seguir luchando contra Dios. Ayer un grupo de hermanos que estábamos aquí compartíamos y decíamos, ¿el hombre qué quiere ser? Quiere ser como Dios. Quiere luchar contra Él y se quiere parecer a Él. Y si pudiera llegar a ser como Él, lo desterraría. El hombre por naturaleza sigue de espaldas a Dios, no ha cambiado ni cambiará. Si tú miras en lo más profundo de tu corazón, de tus pensamientos, de tus intenciones y de tus actos humanos, si miras con honestidad, tendrás que reconocer que ha sido y es así. Hay rebeldía.
y nos rebelamos muchas veces contra Dios. Además, no te olvides algo importante, estamos muertos, lo decíamos antes. Nos dice Efesios 2:1 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos y bien muertos. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué hace un muerto? No puede hacer nada. Así que tenía que surgir, como así ha sido, y gracias por ello, de Dios el propósito y el medio para buscar nuestra reconciliación. No lo vamos a leer porque si no se nos va el tiempo, pero en Colosenses 1, del 15 al 23, pueden ver claramente cómo Dios obraba por medio del Hijo para traer reconciliación y reconciliar con Él todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos. ¿Por medio de qué? De hacer la paz mediante la sangre de la cruz, dice Colosenses 1:20. Por hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, un primer aspecto que podemos encontrar es que de Dios surge el propósito y surge el medio. Ahora, un segundo aspecto importante a notar en nuestro texto es la motivación de Dios. Porque miren, ya sabemos quién lo ha hecho, pero ¿por qué lo ha hecho? ¿Qué ha llevado a Dios a obrar de esta manera a través de la cruz de Cristo nuestra reconciliación con Él? Miren, como decíamos antes y como hemos entonado en el primer cántico, sabemos que el fin final de todo es que Dios reciba toda gloria. Sin lugar a dudas, ese es el fin final de todo, que se le dé toda la gloria a Dios y especialmente por habernos dado la salvación. Ahora, ¿qué llevó a Dios a preparar de esta manera, por medio de la cruz de Cristo, este plan de salvación? Miren, y tengan claro algo, no había otra manera. A lo mejor podemos pensar, bueno, ¿podía haber hecho Dios cualquier otra cosa? No. Cuando entendemos la naturaleza de Dios, cuando realmente entendemos la grandeza de Dios, solo podía surgir de una manera, y es la manera perfecta que Dios ideó, a través de la cruz de Cristo. En este texto de Romanos encontramos en este caso encontramos las dos razones que también se elevan en el resto de la palabra como principales causas que mueven a Dios. Una, el verdadero y genuino amor de Dios. Y la otra, la manifestación de su perfecta justicia. Miren, en el capítulo 5 que hemos leído, el versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también podemos leer, por ejemplo, en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el que estaba leyendo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor genuino de Dios. Ahora, es importante que entiendas una cosa, porque muchas veces hemos malinterpretado estos versículos. Es importante, creo que es mucho más evidente y claro en los anteriores, que quizás en el de San Juan 3:16, quizás el más manipulado. Es importante que entiendas que el amor de Dios, ese amor que le motivó a llevar a Cristo hasta la cruz, evidentemente no es un amor que Él tiene hacia todo el mundo, sino es hacia todo el mundo en el sentido de aquellos que en cualquier lugar de este mundo han sido escogidos por Él para salvación. Él, por amor a esos escogidos, dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, ciertamente, entre esos escogidos puedes estar tú o puedo estar yo. Solo Dios lo sabe. Por eso anunciamos el Evangelio y proclamamos las buenas nuevas de salvación.
para que pueda llegar a esa reconciliación con Él. A veces sé que es complicado de entender, pero es así. Por eso, hoy seguimos predicando este evangelio de salvación, rogando para que en su misericordia tú estés también en los planes que Dios tuvo desde antes de la fundación de este mundo. Y también es importante que entiendas esto: la muerte de Cristo no es la causa del amor por nosotros, sino el resultado de su amor por nosotros. No es que Dios nos ame porque su Hijo murió por nosotros, sino que Él, porque nos amó, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Increíble, pero es cierto, es así. Por eso la palabra nos dice claramente que nosotros, si le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, como dice 1 de Juan 4:10 y 4:19. Pero también, como decíamos, es la manifestación de la justicia de Dios. La justicia que hizo que Dios llevara a Cristo, a su Hijo amado, hasta la cruz. Mira, una cosa muy importante: que Dios nos haya amado de esta manera no significa que Él haya pasado por alto el pecado. Que Dios haya tenido este amor no significa que Él haya dicho, bueno, como yo te amé así de esta manera, mira, vamos a olvidar el pecado. No. Él ha llevado a cabo su justicia. Él castiga el pecado. Su justicia ha de aplicarse y se aplica. Y Él ha ejecutado por cada pecado nuestro esa justicia. Él ha llevado a cabo el castigo. Ahora, lo que ocurre es que la ira de Dios, en lugar de caer sobre nosotros, cayó por completo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fue de esta forma y solamente de esta forma que el precio quedó saldado. Nosotros hemos sido perdonados y perdonados para siempre. Para siempre. Por eso dice Romanos, en el texto que hemos leído en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos perdonados y somos salvos de la ira. Esa ira eterna de la que hemos estado hablando. Pues Cristo en la cruz nos salva de ella. ¿Por qué? Porque Él la recibió en sí mismo. Por nosotros. Él recibió en esa cruz el castigo de nuestra ira sobre Él. Isaías, en el pasaje que todos conocemos, capítulo 53, versículos 5 y 6, dice, mas Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a plantearle a Dios una reconciliación? Nosotros no. Todo lo contrario, nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el eterno Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren, muchas veces hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero yo no sé si muchas veces hemos realmente entendido la grandeza de esto. Por eso hemos intentado ver también lo que es la grandeza de la ira de Dios. Hemos intentado, y no sé si lo habremos logrado, expresar lo que es la crudeza y la realidad del sufrimiento eterno, para que entiendas entonces la grandeza de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque miren, esa ira de Dios tenía que recaer sobre cada uno de nosotros, y recaerá si no recibes a Cristo como Señor y Salvador. Pero si has aceptado a Cristo, sabes que Él cargó y pagó por ti y sufrió la ira de todos tus pecados. Todo lo que hemos visto lo ha sufrido Él por nosotros. Como dice también Spurgeon, con su sacrificio y su muerte, Él soportó esa cruz, dice, para que no quedara ni una sola gota en la copa de la ira de Dios.
esa copa que teníamos que sorber cada uno de nosotros. No ha dejado ni una sola gota, porque hermanos, una sola gota de la ira de Dios en nuestras vidas nos fulminaría para siempre. Por el contrario, por eso dice la palabra en 1 Corintios 15:54, que con la muerte de Cristo sorbida es la muerte en victoria. Este texto de Corintios, el que Pablo cita, es del autor de Isaías, en el capítulo 25, 8 y 9, donde dice Isaías: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nuestra copa se ha vaciado de la ira de Dios y ahora ha sido llena y rebosa de la misericordia y el amor de Dios. Como decía David, nuestra copa está rebosando. Pero para concluir con nuestro texto, hay un tercer aspecto que también queremos tener muy claro. Fíjense cómo comienza este capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Aquí hay un ingrediente necesario: la fe. La fe. Miren, el propósito que personalmente hemos tenido al llevar a cabo esta serie, evidentemente es dar gloria a Dios. Personalmente, en el temor que tengo del Señor, pidiéndole perdón porque uno es pecador y tiene que sujetarse a Él para que Él nos pueda guiar en su verdad, que esperamos que así haya sido. Pero también el propósito es que al contemplar la cruz de Cristo, al ver al menos los bordes de la gloria de Dios en ella, podamos pensar en lo grande que es esta obra y en lo que Cristo es para nuestra vida, al sentirnos perdonados por Él, y que puedas tener fe, que realmente creas en Él como tu Señor y Salvador, que realmente puedas creer y te reconcilies con Dios, para que puedas vivir sin más temor al castigo y la muerte eterna, sino disfrutando plenamente de su presencia en tu vida, con una esperanza, como dice nuestro texto, que ya nada ni nadie nos quitará, que es la esperanza de admirar la gloria de Dios. Por eso no solamente quiero que lo sepas, sino que oramos por la palabra predicada, para que te dé fe y creas, y para que ores y ruega a Dios con toda oración y ruego para que te dé fe y creas, porque ella es la única que te puede salvar y reconciliar con Dios. Recuerda que no hay otra manera, no hay otra posibilidad, no existe otro camino, no encontrarás otro medio, ni vas a ver a otra persona, ni te servirá cualquier otra acción de tu vida. Solamente la fe en Cristo trae salvación. Por eso, cuando el Señor Jesucristo predicaba y hablaba y anunciaba lo que con su vida iba a hacer, y Él mostraba las realidades del pecado eterno al que vamos si no creemos en Él, Él que decía: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo les decía a los hermanos esta mañana, y lo sigo diciendo, no podemos estar en aquel momento, pero yo quiero entender que Cristo tenía que tener también en momentos un grito de angustia. Dice que Él veía a las multitudes y tenía compasión. Hermanos, gritaría: arrepiéntanse, pero ustedes saben lo que les espera. Que esto no es ficción, no es una película. Hermanos, saldrán por la puerta para afuera, amigos, se irán de aquí. Y yo lo único que les puedo decir es que crean con fe en esta verdad. Ni siquiera sé si pasarán las puertas, ojalá, pero no lo sabemos. ¿Lo saben ustedes? Yo no lo sé. Pero sé lo que Cristo me ha revelado.
Sé lo que Cristo me ha dicho. Y no hay nada que deba de entristecer más nuestras vidas, hermanos, que ver a las multitudes condenadas a una muerte eterna real. Real. Esto no es ficción, es real. De la que Cristo te puede librar si realmente aceptas con fe el Evangelio de salvación que Él nos ha dado. Por eso nosotros seguimos predicando desde este púlpito este Evangelio poderoso. Y es por lo cual rogamos también en oración. Despréndete de cualquier otro pensamiento. Despréndete de cualquier carga pesada. Solo cree en Jesús y cree con fe. Porque Él ya lo ha hecho todo, absolutamente todo. Todo. Como leíamos al principio en nuestro salmo de introducción, en esta lectura devocional, no hay hombre más dichoso y feliz que aquel que habiéndose arrepentido ha sido perdonado por Dios. No solamente nos desprendemos de todo el peso de nuestros pecados, que son ahora echados en Cristo, sino que sentimos la paz de estar a bien con Dios, absueltos de sufrir el castigo de la ira y llenos del gozo eterno de Él. Mira, la verdadera felicidad no está en los placeres de este mundo. No lo vas a poder encontrar en lo que este mundo te ofrece. La verdadera felicidad está en que tú obtengas el perdón de Dios de tus pecados y puedas ser salvo y salvo para siempre. Por eso, una vez más te digo, arrepiéntete de todo corazón y confiésale todos tus pecados. No tengas temor, no tengas vergüenza. A veces pasa que decimos, mira, es que yo soy tan pecador. Pues a ese tan pecador Dios perdona si te arrepientes de verdad. Solo plantéate una cosa, si alguien viniera hoy y te dijera, estoy dispuesto a pagar todas tus deudas, absolutamente todas tus deudas, ¿tú te quedarías con alguna? ¿Tú ocultarías alguna deuda? Yo no. Me salda toda mi deuda. Dios está dispuesto a saldar todas tus deudas. Pídele perdón por tus pecados, porque Él está dispuesto a perdonar. Grande es su misericordia. Hermanos, amigos, mire, yo no sé ustedes, pero yo doy gracias al Señor por haberme permitido tener este tiempo, por haberme vuelto otra vez a mirar hacia la cruz de Cristo, hacia ese lugar de luz para mi vida. Un lugar de donde increíblemente fluyen estas palabras que hemos visto en este día: amor, perdón, reconciliación, paz, descanso, salvación, vida. Doy gracias a Dios por ello. Y deseo y oro a Dios para que me siga cada día ayudando a mirar la cruz de Cristo. Para mi vida, pero también para la vida de los que me rodean. Para valorar. Para valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Me gustaría que no saliera sin pedir perdón a Dios. No lo sé si lo hará, pero ese es mi deseo. Arrepiéntete de tus pecados. Reconcíliate con Dios. Esta vida pasará pronto y la eternidad es triste sin Él. Muy triste. ¿Recuerdan lo que el Señor decía a aquel hombre que, estando en el infierno, deseaba aunque sea alcanzar una gota de agua con que apagar el dolor de su lengua, esa sequedad? Es una forma de decirnos, es tan angustioso, hermano, que es como si estuviéramos en el desierto y anheláramos aunque sea una gotita de agua y no hay esa agua. Esa es la condenación eterna. Y Dios te ofrece que te reconcilies con Él por medio de la cruz de Cristo. Que el Señor obre. Yo hago mías estas palabras de Pablo y con esto terminamos. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que el Señor bendiga su palabra y que su obra
tenga poder para actuar en la vida de todos nosotros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos a ti, Señor. Personalmente estoy muy agradecido a ti, Señor, por haberme mostrado a la luz de tu palabra y de la grandeza de esta obra de Cristo en la cruz, cuál es mi estado o cuál era mi estado contigo, Señor. Cuán miserable, Señor, era y cuán miserables somos si aún nos mantenemos en nuestros pecados, Padre. Oh Señor, tú ten misericordia, te lo ruego, para abrir nuestros ojos a esta gran verdad. No dejes, Señor, que salga ningún corazón, Señor, en este día con la venda aún puesta en sus ojos, Padre. Quítala, Señor, y trae a salvación. ¿Sabes cuánto amamos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a esposas, a nuestros padres, hermanos, al resto de nuestra familia, Señor, amigos, conocidos? Pero ayúdanos a amar a cualquiera que está a nuestro alrededor, a los cuales le proclamemos esta verdad, Señor, con el mismo amor compasivo con el que tú nos amaste a nosotros. Dios, tú sabes también si podemos estar o no viviendo enemistades en nuestras vidas. Te rogamos para que tú obres, Señor, en favor de ellas, pero especialmente resuelve nuestra enemistad contigo, Padre. Porque una vez resuelta ella, Señor, seguro que lo demás irá caminando para la gloria de tu nombre. Bendito Dios, gracias por la cruz de Cristo a la cual hemos elevado nuestras miradas en este tiempo y te ruego que sigamos haciéndolo, Señor, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia y allí podamos postrarnos a tus pies para darte la gracia y la gloria a ti y decirte, Señor, gracias porque tú llevaste la ira por mí, tú pagaste el precio de mis pecados, Señor, para darme a mí hoy este gozo eterno, esta felicidad eterna, este placer eterno de estar en tu presencia, libre de tu ira. Gracias, Señor, gracias. Que nos ayudes también, Padre, a predicar este evangelio sin endulzarlo, Dios mío. Pueden haber buenas intenciones, Padre, pero no es el propósito. La realidad es esta y esta es la realidad que puede cambiar. Que tú nos ayudes, Señor. Danos valor, como hiciste con los hermanos de la primera iglesia, que con denuedo, con valor predicaban este evangelio. Que prediquemos este evangelio con valor, Señor. Se levantarán grandes oposiciones. Tendremos grandes batallas contra el mundo, pero en ti está la victoria. Tú has vencido. Sorbida es la muerte en victoria, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia. Ayuda a cada hermano de esta iglesia a predicar el evangelio. Te lo rogamos, Dios mío, y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Padre.